Buenas noches, tengan todos, que el Señor les bendiga mucho. Nuevamente estamos con cada uno de ustedes a través de este medio, compartiendo la palabra de Dios, como es costumbre, los días miércoles y los días domingos. Días miércoles tratamos de hacerlo a las 7 en punto, los días domingos pues estamos tratando de transmitir en punto también de las 10 de la mañana, a excepción de algunos días que la tecnología nos ha fallado un poco. Bueno, pues ha sido un poco difícil poder transmitir en hora y tiempo, pero sabemos que la palabra de Dios tiene que llegar a la vida de cada una de las personas que tengan que llegar, y es una bendición muy grande saber que muchos de ustedes están ahí conectados siempre. Algunos lo ven las repeticiones, pero siempre es una gran oportunidad y una gran bendición estar compartiendo la palabra de Dios a través de este medio. Y bueno, pues el día de hoy quiero compartir un mensaje y estaba pensando en algo que sin lugar a duda yo sé que todos nos hemos topado. Hay cosas en la Biblia que son muy bonitas. Hay cosas en la palabra de Dios que son extremadamente preciosas a los oídos de cada uno de nosotros. Hay cosas en la Biblia que suenan bastante bien, que se escuchan bastante bien, y nos agrada leer, nos agrada que alguien nos las diga, que alguien nos las repita. Es precioso escuchar y ver cada una de estas cosas en la Biblia. Sin embargo, quiero decirles, en la Biblia también existen cosas que no son tan agradables al oído de cada uno de nosotros, no es tan bueno. Entonces, en la Biblia hay cosas que suenan muy bien, pero hay cosas que no nos gusta tanto que la Biblia las diga, no nos gusta tanto. Y aquellos que hemos tenido la bendición de conocer la palabra de Dios y de leerla, y procurar leerla, desde luego, todos los días de nuestras vidas, pues entonces nos vamos a topar siempre con cosas que nos gusta leer, y las leemos y las volvemos a leer nuevamente, pensamos en ellas, las meditamos, pero a la vez hay cosas en la Biblia que no nos gustan tanto como suenan, no nos gusta tanto como lo dice la Biblia. Y hoy quiero hablar acerca de una de estas cosas que a veces no nos gustaría tanto que la Biblia las dijera. Sin embargo, la Biblia lo dice, y debemos de entender toda la Biblia completa, debemos de predicar la Biblia completa y debemos de recibir la Biblia completa. No podemos hacerlo por partes, por pedazos, sino toda la palabra de Dios entera. Y hoy quiero hablar acerca de un tema que prácticamente es muy básico, es doctrina básica, y que es una de las primeras cosas que a veces uno aprende cuando está conociendo de Dios. Pero a pesar de que es muy básico, no significa que no sea importante tener presente, tenerlo en mente, tener dentro de nuestra doctrina básica como iglesia de Jesucristo. Debemos de entenderlo y debemos de meditar en este versículo. Y hoy quiero hablar acerca de una pregunta que de hecho es un tema que he enseñado muchas veces, he predicado muchas veces acerca de esto, pero me parece que es oportuno y muy importante que en esta tarde todos y cada uno de nosotros lo podamos entender. Una de las preguntas que podría hacer es: ¿todos somos hijos de Dios? Si hacemos una encuesta a muchas personas, estoy seguro que la gran mayoría de las personas va a contestar que sí, efectivamente todos somos hijos de Dios. Sin embargo, la Biblia dice algo muy distinto, la Biblia dice algo muy diferente, y es acerca de esto que quiero hablar en esta tarde, noche, con cada uno de ustedes, acerca de la gran pregunta: todos somos hijos de Dios, y si no todos somos hijos de Dios, ¿quiénes son hijos de Dios? ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de este asunto? En principio hay un versículo que es clave y que pues la congregación que Dios me permite pastorear conoce este versículo a la perfección, lo han escuchado, lo han entendido y lo han meditado muchas veces. Es en el libro de Juan capítulo 1 versículo 12. Dice de esta forma en el libro de Juan:
El Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Lo voy a leer en otra versión con un lenguaje un poquito más actual. Lo dice de esta forma en la versión PDT. Pero a los que lo aceptaron y creyeron en él, les dio el derecho de ser hijos de Dios. En otra versión, NTV, dice: pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. O sea que esta palabra, este versículo en principio dice lo siguiente: que aquellas personas que han aceptado a Jesucristo y que lo han recibido, Dios les dio el derecho, o por la acción de recibir y aceptar a Jesucristo, han tenido el derecho dado por Dios de ser llamados hijos de Dios. Esto dice este versículo: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad. Potestad significa derecho. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En principio, recibir a Jesucristo y aceptar a Jesucristo significa tomar a Jesucristo como Rey y Señor de nuestras vidas. Muchas personas pueden decir que Jesús es nuestro Señor, pero ¿qué significa que Jesucristo sea nuestro Señor? Básicamente es muy simple. El entender o el reconocer a Jesucristo como nuestro Señor significa que Él manda, no nosotros, que la voluntad de Él es la que se hace en nuestras vidas y no la nuestra. Por ejemplo, cuando alguien está trabajando para otra persona, si usáramos, hoy en día le decimos pues nuestro jefe, nuestro patrón, pero si usáramos el lenguaje antiguo o el lenguaje que usa la Biblia, diríamos: Él ahora mismo es mi Señor, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces ahora mismo uno no hace lo que uno quiere, sino si Él dice hay que limpiar aquí, eso se tiene que hacer. Si hay que barrer de este lado, eso se tiene que hacer. Ya no se hace la voluntad propia, sino la del Señor. Cuando reconocemos a Jesucristo como nuestro Señor, es lo mismo. Jesús ahora pasa a ser el dueño y Señor de nuestras vidas, y entonces lo que vamos a hacer no es nuestra voluntad, sino la voluntad de Él. ¿Y cuál es la voluntad de Él? La voluntad de Dios está revelada en la Biblia. Quiero que entendamos esto. La voluntad de Dios está revelada en la Biblia, no en nuestros pensamientos, no en nuestros sentires, no en lo que nos enseñaron desde que éramos pequeños. Está todo en la Biblia, ¿sí? Porque muchas personas tienen ideas vagas de Dios y dicen: bueno, yo creo que Dios ha de decir esto, yo creo que Dios ha de hacer esto, pero el yo creo, el yo pienso no sirve. Lo que debemos de entender es que dice la Biblia, y entonces, de acuerdo a lo que dice la Biblia, podemos comprender que esa es la voluntad de Dios. Cuando Jesucristo es nuestro Señor, entonces yo voy a cumplir la voluntad de Dios, y no mi voluntad, sino la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que haga lo que la palabra de Dios dice. Eso es reconocer a Jesucristo como nuestro Señor. Entonces, mas a todos los que le recibieron, o sea, todos los que aceptaron y recibieron esta voluntad de Jesucristo, Dios les dio el derecho de ser llamados sus hijos, ¿sí? Entonces, quienes no lo reciben y no lo aceptan, pues es todo lo contrario. ¿Quién no acepta a Jesucristo? Dentro de las tantas cosas que podemos escuchar, o por lo menos lo que yo he podido escuchar a la hora de predicar la palabra de Dios, es que hay gente que con mucho gozo dice: wow, yo no sabía esto de la Biblia, es interesante, quiero aprender más. Pero también hay otras personas que dicen: no, a mí no me interesa nada de lo que dice la Biblia. Yo tengo mi religión, yo tengo mi hermandad, y lo que diga la Biblia a mí no me interesa. Entonces, está bien tener una religión, pero sin la palabra de Dios
que es Jesucristo, no tenemos absolutamente nada. Entonces, cuando tomamos esa actitud de rechazo a la palabra de Dios, estamos rechazando a Jesucristo mismo y estamos rechazando la voluntad de Dios, y por lo tanto no podemos tener el derecho de ser llamados hijos de Dios, porque la Biblia es clara y dice que solamente aquellos que lo aceptaron y lo recibieron, Dios les dio el derecho de ser llamados sus hijos. Entonces, ¿quiénes son hijos de Dios? Los que han recibido y han aceptado a Jesucristo como su Rey y como su Señor. ¿Y qué es aceptar a Jesucristo como Rey y Señor? Que ahora Él es el que manda. Eso es que Él sea nuestro Señor. Él manda y Él gobierna, no nosotros. Él. Y nosotros permitimos que su voluntad se cumpla en nuestras vidas a través de dejarnos llevar por la misma palabra de Dios. Por la misma palabra, ¿sí? Ahora mire, la Biblia dice en el libro de Primera de Juan, ya no es el Evangelio de Juan, ahora es la epístola de Juan, lo que está justamente antes de llegar al libro de Apocalipsis. Dice en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 7. Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, dice. El que practica el pecado es de quién? Es del diablo, dice. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan, mire lo que dice el verso 10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Mire, los hijos de Dios y dice los hijos del diablo. Yo lo invito a que lea la Biblia que usted tenga en su casa, en la epístola de Juan, capítulo 3, verso 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo, dice. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Entonces, la Biblia deja claro que si no somos hijos de Dios, no podemos decir, bueno, yo ni soy de aquí ni soy de allá. Automáticamente la Biblia cataloga que los que no son hijos de Dios son hijos del diablo. Les dije que hay cosas en la Biblia que no nos gusta tanto escuchar, y esta es una de ellas. Los que no son hijos de Dios son hijos del diablo. Esto está diciendo la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo saber quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo? O por lo menos autoevaluarme y pensar, ¿yo soy hijo de Dios o no soy hijo de Dios? ¿Cómo saberlo? La Biblia es muy clara, es muy fácil de entender la Biblia. De hecho, déjeme decirle, anteriormente, de forma tradicional, las reuniones religiosas se hacían en un lenguaje latín. Estoy seguro que algunos abuelitos que conozcamos deben de recordar que así sucedía. Y se hacían las reuniones religiosas en el lenguaje latín. ¿Por qué? Porque los líderes religiosos decían, es que el hombre común no es capaz de entender la Biblia, y entonces pues está bien, vamos a hacer las reuniones religiosas en un lenguaje pues que no entiendan ellos, y se hacían anteriormente en el lenguaje latín. Entonces la gente iba, pero así como iba, pues así se quedaba porque no entendían realmente todo. De hecho, eso no es verdad. La Biblia no es difícil de entender. Algunas cosas sí son muy difíciles de entender, pero digamos que las doctrinas básicas de la Biblia son fáciles de comprender y están hechas apuntando a que todos los hombres entendamos que necesitamos a Jesucristo. O sea, esa base es muy fácil de entender en la Biblia, que todos nosotros estamos siendo llamados a ser
parte de los hijos de Jesucristo, y para ser parte de los hijos y la iglesia de Jesucristo, necesitamos renunciar a muchas cosas. O sea, esa parte la Biblia la dice por todos lados, y no es muy difícil entenderlo. Ya después habrá cosas un poco más complicadas, pero en principio lo que interesa, que es que seamos salvos y hijos de Dios, es muy fácil verlo en la Biblia. Así que pensar que la Biblia no fue hecha para el hombre común, no, fue hecha para todos nosotros, para entender que necesitamos a Dios como Padre, necesitamos a Jesucristo como Salvador, y necesitamos al Espíritu Santo como nuestro guía, como nuestro ayudador. Eso dice la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo nosotros podemos comprender si nosotros necesitamos realmente reconciliarnos con Dios, si necesitamos reconciliar nuestras vidas con Dios? Dice la palabra del Señor en el libro de Juan, nuevamente, ahora sí regresamos al Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 44. Dice, voy a leer desde el versículo 39. Preste atención, dice, respondieron y dijeron, nuestro padre es Abraham. Están hablando los fariseos, los religiosos reconocidos de aquel entonces. Respondieron y dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Mire, le está diciendo el Señor Jesucristo a los fariseos, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. O sea, Jesús está enseñando un principio. El que es hijo de Dios ama a Jesucristo. Y no estoy hablando de un amor de palabras. No estoy hablando de solamente una confesión y decir yo amo a Jesús. No. Estamos hablando de hechos reales. De estar dispuestos a amar a Jesucristo, de predicar la palabra de Dios, de vivir la palabra de Dios, de renunciar a cosas que incluso nos pueden gustar, pero por amor a Jesucristo renunciamos a ellas, y entre otras tantas cosas. Dice, Jesús les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Y dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Número 2. Está diciendo, los que no son hijos de Dios, en este caso está confrontando a religiosos, escuchen, no a hombres callejeros, no está confrontando a hombres rateros, está confrontando a religiosos grandes de aquel entonces, y les está diciendo, ¿por qué ustedes no me pueden entender? O sea, otra de las cosas que sucede cuando estamos lejos de Dios, apartados de ser la iglesia y los hijos de Dios, no entendemos el lenguaje de Jesucristo, no entendemos el lenguaje de la palabra de Dios, no estamos de acuerdo con lo que la Biblia dice, no estamos de acuerdo con que la Biblia dice que solo hay que tener una esposa, no estamos de acuerdo con que la Biblia diga que hay que tener relaciones después de casarse, antes de casarse es pecado, no estamos de acuerdo con que la Biblia dice que el pecado nos lleva al infierno, no estamos de acuerdo con eso. ¿Por qué? Porque dice, si vuestro Padre fuese Dios, ustedes me amarían, y termina diciendo, pero ¿por qué ustedes no entienden mi lenguaje? ¿Por qué no me hacen caso? ¿Por qué? Porque no eran hijos de Dios. Y mire lo que dice, ahora es mucho más interesante en el versículo 44. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Mire qué tremendo, le está diciendo eso a un grupo de grandes religiosos reconocidos en aquel entonces como los más cerquita de Dios, pero sin embargo Jesús les está diciendo, no, vuestro padre, el padre de ustedes no es Dios, vuestro padre es el diablo. Nuevamente les digo, hay cosas en la Biblia que no nos gusta escuchar, pero eso dice la Biblia. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Ah, mire, qué interesante.
O sea, que el hijo siempre va a imitar a su padre. Jesús está diciendo esto. Los hijos de Dios quieren imitar a su padre. Y los hijos del diablo quieren imitar a su padre. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. El que ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Mire, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. A quien no se considere hijo de Dios no le va a gustar nada, pero sin embargo, escuche lo que le voy a decir. Cuando la Biblia, o si nosotros podríamos, imaginemos que yo soy de los que me considero que no soy hijo de Dios porque la palabra de Dios me está confrontando. Esta misma palabra no me está juzgando para mandarme al infierno, sino me está haciendo una invitación a ser parte de los hijos de Dios. Esto es lo maravilloso de la Biblia, que si en este momento alguno de nosotros nos pudiésemos sentir confrontados por la Biblia, y digamos, esta palabra es muy dura, Dios no te está juzgando para enviarte al infierno, de ninguna forma. Dios te está llamando a decir, necesitas apartarte de este estilo de vida, de este estilo de pensamiento, y necesitas aprender a hacer mi voluntad. Es un llamado a la salvación. Por otra parte, Jesús está diciendo que los hijos de Dios hacen la voluntad de Dios y los hijos del diablo hacen la voluntad del diablo. Me gustaría detallar a más este pasaje, pero voy a seguir con los otros pasajes para que no se nos vaya tanto el tiempo. En pantalla no podemos hablar tanto porque es un poco más aburrido que de forma presencial. Pero miren lo que hacen los hijos de Dios. Romanos, el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 14. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Quiénes son hijos de Dios? Los que son guiados por el Espíritu de Dios. Y esto es hermoso. Ser hijo de Dios no significa de palabra. O sea, yo puedo decir, yo soy el hijo de Dios, etcétera. Pero ¿eso qué? Ser hijo de Dios trae evidencias. Debe de tener evidencias. No importa que usted diga o que yo diga, o por el mero hecho de estar predicando la palabra de Dios, ya soy hijo de Dios. No, soy hijo de Dios cuando me dejo guiar por el Espíritu de Dios, cuando me dejo confrontar por la palabra de Dios y cuando estoy dispuesto a hacer lo que la palabra de Dios dice, aunque me cueste y aunque me duela y aunque tenga que perder cosas que quiero. Entonces, estoy pasando a ser parte de los hijos de Dios, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Voy a concluir este mensaje con un pasaje que habla acerca de los que son guiados por el Espíritu de Dios y los que no son guiados por el Espíritu de Dios. La Biblia es muy clara, les decía que es muy fácil comprender esta doctrina porque no hace falta tanta interpretación, la Biblia lo dice claro. ¿Qué hacen o qué tienen los hijos de Dios y qué hacen y qué tienen los que no son hijos de Dios? No voy a mencionar hijos de quién son, pero los que no son hijos de Dios. Presten mucha atención lo que la Biblia dice acerca de lo que hacen los hijos de Dios y lo que hacen los que no son hijos de Dios. En el libro de Gálatas capítulo 5, versículo 16, dice, digo pues, andad en el Espíritu de Dios y no satisfagáis los deseos de la carne. Dos naturalezas. Número 1, los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios. Y número 2, los que se dejan guiar por lo que quiere el cuerpo.
a eso se refiere la Biblia cuando dice la carne, por lo que quiere el cuerpo, como decía el dicho, no, como dice el dicho, al cuerpo lo que pida, okay. Dice, no sean guiados por la carne. Dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. O sea, no se pueden hacer las dos cosas. No se puede ser guiado por el espíritu y hacer las obras de la carne a la vez. No se puede. Dice que ambas naturalezas chocan entre sí y o se obedece a una o se obedece a la otra, pero no se puede caminar por los dos lados a la misma vez. O es uno o es el otro. O si somos guiados por Dios o si nos dejamos llevar por todos nuestros deseos y pasiones que tenemos dentro de nosotros. Dice, pero si sois guiados por el Espíritu de Dios, no estáis bajo la ley. Y luego dice, y manifiestas son las obras de la carne. Ok, aquí comienza a decir qué significa ser guiado por lo que no es el Espíritu de Dios y qué significa ser guiado como toda una persona que no es hijo de Dios y que se va guiado por lo que no es el Espíritu de Dios. ¿Qué es lo que hace esta persona? ¿Qué es lo que hace? Hace esto. Y manifiestas son las obras de la carne. Estoy leyendo en el libro de Gálatas capítulo 5, ahora estoy en el versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. Número 1, quien no está guiado por el Espíritu de Dios va a adulterar. Dice adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Herejía significa decir algo que la Biblia no dice, ¿sí? Dios aprieta pero no ahorca, eso no dice la Biblia. Cuando usted dice, Dios dice, o la Biblia dice que Él aprieta pero no ahorca, eso es una herejía porque eso no dice la Biblia, no lo dice, eso es una herejía. Dice envidias, también obra de la carne, envidias. Los envidiosos no están siendo guiados por el Espíritu de Dios. Homicidios, borracheras. Mire, dice borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amolesto, como ya os los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esto dice la Biblia. Les dije que hay cosas en la Biblia que no son muy bonitas, pero sin embargo las dice y tenemos que enseñarlas. Y también tenemos que recibirlas y aceptarlas. Esta es la naturaleza de la carne. Esto es lo que le gusta hacer a la carne y esto es lo que desea hacer la carne. Ahora, ¿qué es lo que hace el Espíritu de Dios y los que son guiados por el Espíritu de Dios? Lo siguiente, sigue diciendo ahora en el versículo 22, mas el fruto del Espíritu es amor. Obviamente el que ama pues no va a ser infiel, no va a adulterar, no va a fornicar, no va a robar, no va a mentir, no va a envidiar, porque ama. Es fácil, es amor, es gozo, va a estar gozoso, su bienestar interno no va a depender de las circunstancias, sino va a depender de la buena relación que tenga con Dios. Va a tener paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice, contra tales cosas no hay ley. O sea, significa, no hay ley, significa no hay castigo, no hay infracción, no hay juicio, no hay nada, está libre, es hijo de Dios y no va a ser condenado de ninguna de estas cosas porque está caminando bajo la voluntad de Dios. Esto dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne, o sea, han renunciado, mire, dice, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. Ahora,
quiero concluir con esto y quiero que entendamos lo siguiente. Algunos de ustedes estarán pensando que esto es prácticamente imposible. ¿Quién va a dejar de hacer todas estas cosas y quién va a comenzar a portarse bien en medio de tantas cosas que están pasando en la tierra, en medio de tanto bombardeo? Hoy la música es más pornográfica que otra cosa, la televisión bombardea con tantas imágenes sucias, etcétera. ¿Quién va a mantenerse bien como la Biblia dice? Quiero decirle lo siguiente: en nuestras fuerzas es imposible. Lo primero que usted y yo necesitamos para hacer lo que la Biblia dice, necesitamos a Jesucristo. Necesitamos reconocerlo a Él y estar dispuestos a recibirlo como nuestro Señor. Si recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y hoy tomamos una decisión determinante de decir: Señor, yo te recibo y lo que tú me enseñes en la Biblia estoy dispuesto a hacerlo, entonces Dios, a través de Dios y a través del Espíritu de Dios, es posible obedecer a Dios, pero nadie puede tener al Espíritu de Dios si no ha hecho una entrega de vida a Jesucristo. O sea, el Espíritu de Dios es la consecuencia de reconocer a Jesucristo como único Señor. Y repito, nuestro Señor, si es nuestro Señor, andaremos por lo que Él dice en la palabra. Entonces, quien está dispuesto a obedecer la palabra, recibe como ayudador al Espíritu Santo. De hecho, la palabra griega para el Espíritu Santo es Paracletos. Y Paracleto viene de la palabra traducida al español paralelo. O sea, el Espíritu Santo estará al lado de nosotros como ayudador, siempre como ese motor impulsivo en que en todas las cosas que nosotros no podamos hacer, es el Espíritu de Dios quien nos dará la capacidad de hacerlo. Así que si usted dice es imposible hacer lo que la Biblia dice, humanamente es imposible. Pero si estamos dispuestos a reconocer a Jesucristo como nuestro Señor, pasaremos a ser hijos de Dios, y el regalo de ser hijos de Dios es el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y el Espíritu Santo nos da la evidencia. ¿Cuál es la evidencia de tener el Espíritu Santo? La evidencia de tener el Espíritu Santo es asombrarnos de que ahora nosotros podemos vivir la palabra de Dios, cosa que antes no podíamos. Eso nos da evidencia y nos da a entender de que no somos nosotros que somos tan buenos. Nosotros no somos buenos. Tenemos la capacidad de portarnos bien gracias al Espíritu de Dios. Y tenemos al Espíritu de Dios gracias a que reconocimos a Jesucristo. Y reconociendo a Jesucristo, tenemos la bendición de Dios de ser llamados hijos de Dios. Así que en esta tarde-noche yo te invito a que reconozcas a Jesucristo como tu único Señor, que estés dispuesto a hacer su voluntad y que te dejes guiar por el Espíritu de Dios y por la palabra de Dios. No hay mejor cosa que pueda suceder en tu vida que hacer esto. Yo quiero que terminemos este tiempo orando. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús por este mensaje, Señor. Yo te pido por todos y cada una de las personas que van a ver este video, mi Dios. Te ruego, Señor, también por aquellos que puedan reconocer que necesitan de ti como Señor. Yo te pido, Señor, que bendiga sus vidas y en este momento oramos juntos, mi Dios. Te reconocemos como nuestro Señor, te reconocemos como nuestro Salvador, te reconocemos como el único y dueño de nuestras vidas. Te pedimos, Señor bendito, que nos des evidencias de tu salvación y que esas evidencias sean el Espíritu Santo obrando en nosotros para hacer tu voluntad, la voluntad que está revelada en la palabra tuya, mi Dios. Te doy gracias, Señor, por el Ministerio Nueva Vida en Totutla, Señor. Te doy gracias por el Ministerio Nueva Vida en Mata Oscura, Señor, por el Ministerio Nueva Vida en todos los municipios que nos has permitido plantar nuevas iglesias, nuevas congregaciones,
y te doy gracias por el Ministerio Internacional Nueva Vida en la ciudad de Charlotte, Estados Unidos. Gracias, Padre. Te pedimos que tu salvación se extienda en nuestra nación, que tu salvación se establezca en nuestros hogares, que tu salvación se establezca en nuestras familias, mi Dios. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre, te damos gracias, mi Señor Jesús, y te damos gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Que Dios les guarde, que Dios les bendiga y tengamos a Jesucristo como nuestro único Señor. Que estén muy bien. Bendiciones.